pues gracias a Dios por su amor, por su poder manifestado en nuestras vidas. Y es por eso que ahora le vamos a cantar que Él es nuestra vida, que Él es nuestro motivo, que por Él y para Él existimos. Así que te quiero invitar a que puedas cantar juntos que Él es nuestra vida. Con las palmas aquí. Eres el gran yo soy, eres Hijo de Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, eres Cordero fiel, eres majestuoso Rey, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú, eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Eres mi Salvador, eres el buen pastor, eres el centro de mi vida, Cristo, eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Ahora vamos a cantarle así. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, nadie más como tú. No hay nadie más, no hay nadie más, no hay nadie más, nadie más como tú. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús, mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nuestra vida eres tú. Gracias porque podemos confiar en ti y queremos depositar nuestra confianza en momentos difíciles, en momentos de necesidad. Y queremos esperar en ti, esperar en lo que tú vas a hacer para nuestra vida, Señor. Queremos confiar en ti. Ayúdanos a confiar y enséñanos a esperar en ti, Señor, cada día. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no,
es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Hoy vamos a tener una predicación acerca de Character First, impartida por nuestra hermana, la maestra Elizabeth Camacho, a quien pido que tome lugar. Vamos a hacer una oración por ella y de esa manera empezaremos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por la vida de nuestra maestra Eli. Gracias, Señor, por la bendición que ha sido para nuestra vida en las aulas, Señor, también en el servicio, cuando tenemos que inscribirnos o ver alguna situación administrativa. Yo te ruego, Señor, que en estos momentos tú la uses con poder, Padre, que tu palabra sea expuesta sin ninguna barrera y que entre a nuestros corazones lo más profundo, Padre, que en esta mañana, Señor, podamos entender a mayor profundidad tu preciosa palabra y que nuestra vida sea cambiada. Gracias, Señor, en tus manos está, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Sí, estoy chiquita, pero no tanto. Vamos a tener un poquito aquí de problema con el micrófono para que se detenga. Ya saben esto. Gracias.
Gracias. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en estos versículos, versos del 1 al verso número 14. Y en esta mañana vamos a abordar un tema que es muy conocido por nosotros y que sin duda alguna más de una vez hemos tenido que ponerla en práctica, y precisamente es la paciencia. Y yo quiero preguntarles en esta mañana, y voy a pedirles que levanten su mano, ¿cuántos pacientes de paciencia habemos en este lugar? Muy bien. Son pocos, ¿verdad? Casi brillamos o brillan por su ausencia. Regularmente tendemos más a ser impacientes, y más cuando hay situaciones en nuestras vidas que requieren estar esperando en el Señor. El día de hoy vamos a ver qué es la paciencia, y no necesariamente es quedarse sentados esperando a que las cosas sucedan mágicamente. La paciencia implica también un accionar de parte de nosotros, y tiene mucho que ver con la confianza, tiene mucho que ver con el seguir haciendo nuestras actividades aún en la espera de una respuesta de parte de nuestro Señor. Y vamos a ver entonces algunas definiciones de lo que son la paciencia. Se dice que la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y alterarse tiene que ver con cuestiones de inquietarse, de enojarse, de sentirse frustrado o cuestiones así. A mí me pasa muy seguido, y de repente cada vez lo compruebo. Regularmente cuando voy al súper siempre busco la fila que tenga menos gente. Y siempre me pasa que cuando encuentro una que tiene menos gente, la caja se atora. La caja se atora, y entonces digo, oh, ya sabía que esto iba a pasar. Y me empiezo a alterar en el sentido de que me empiezo a molestar, y obviamente no le digo nada al cajero ni nada, porque no tiene la culpa de nada de eso. Pero esa situación de espera para que te pasen tus artículos y podértelos cobrar, de repente yo veo que no soy tan paciente en las cosas pequeñas. Pero también ha habido situaciones en donde hemos requerido paciencia, y también me he dado cuenta de que en cosas grandes, importantes en la vida, tampoco he sido muy paciente. Y esas impaciencia me ha llevado a tomar decisiones que después digo, debí de haber esperado, debí de haber confiado en el Señor. Entonces es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Pero también la paciencia viene del vocablo latino patientia, que fue referido a aquellas personas que estaban enfermas y que tenían que esperar en un hospital pacientemente hasta que se recuperaran. La palabra paciencia describe la capacidad que posee un sujeto para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Y entonces cuando empezamos a ver estas definiciones, empezamos a ver que la paciencia no es tan sencilla, que requiere de mucha acción de parte de nuestra persona, y también es la facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Cuando nos agarra la impaciencia, tendemos a hacer las cosas por nuestra cuenta. Hacemos las cosas pensando que la respuesta no va a llegar, y entonces nos vemos después metidos en graves problemas, o nos sentimos también en situaciones, no sé si les ha pasado de repente cuando decimos, me dieron una cachetada con guante blanco, todo por no esperar en el Señor. Y bueno, vamos a ver cuál es la antítesis de la paciencia, que es el desasosiego. El desasosiego es la inquietud, la intranquilidad o la falta de calma. Entonces, cuando no somos pacientes, nosotros estamos experimentando intranquilidad, estamos experimentando esa falta de calma, esa falta de quietud de nuestro ser, y entonces comienzan todas esas alteraciones en nuestro organismo que terminan con itis, gastritis, colitis, nerviositis, enfermitis y todo lo demás. ¿Por qué? Porque sentimos que la situación que está esperando nuestra paciencia
no está siendo llevada a cabo. Nos estamos desesperando, estamos dejando de confiar en aquel que se supone confiamos. Y vamos a ver a través de la palabra de Dios y la historia del rey Saúl, lo que le sucedió a él por ser impaciente. Y voy a pedirles que mantengan sus Biblias abiertas ahí en el capítulo número 13. Saúl había reinado ya un año antes de que se le presentara esta situación, que era ir a la guerra contra los filisteos. Era un pueblo numeroso, dice la Biblia. Los filisteos tenían o contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército numeroso como la arena a la orilla del mar. La realidad es que con un ejército así a cualquiera le daría miedo. Y más adelante vemos en el pasaje que dice que los hombres de Israel eran más o menos 600 personas. Imagínense 3,000 o 6,000 contra 600. Entonces, esta situación hacía ver al enemigo verdaderamente grande. Además de esto, de acuerdo con la historia, los filisteos fueron los primeros en tener el monopolio o usar el hierro en el Medio Oriente. Y se dice que en versos más adelante, que en la tierra, en el pueblo de Israel, no se encontraba ni siquiera un herrero. Y era necesario que los hebreos o que los israelitas fueran a buscarlos para que les afilaran sus asas y sus instrumentos de campo para que estos pudieran seguir trabajando. De tal forma que entre los israelitas no tenían ni espada ni ningún arma que les pudiera ayudar a ir en contra de los filisteos. Dice el versículo 18-19 que los únicos que contaban con espada eran Jonatán y era Saúl. Solamente ellos tenían. Y entonces, imagínense, son muchos hombres en contra de un pueblo que ni siquiera tiene armas de guerra. Lo único que tiene son sus instrumentos de trabajo de campo. Y era obvio que ante una situación así empezaran a inquietarse. Dice en el verso número 19, en toda tierra de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas ni lanzas, así que ninguno de los israelitas tenía espada ni lanza, excepto Saúl y Jonatán. ¿Cómo puede una persona tener paciencia ante una situación así? Cuando ve un ejército que avanza contra ti y tú no tienes la manera de defenderte, tú no tienes la forma de poder ir en contra de ellos, ni tienes el instrumento de guerra, pero tampoco tienes los hombres suficientes para hacerles frente ante una situación de estas. El día de hoy vamos a ver cómo la falta de paciencia, que es soportar cualquier situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma, puede llevarnos a cometer errores que tienen consecuencias permanentes. Y bueno, he titulado a esta meditación, cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, nos vamos a sentir en aprietos. Cada vez, muchachos, que requerimos ejercer paciencia en nuestras vidas y que hay cosas que tenemos en espera y que están delante de Dios y que, según lo que cantábamos hace un momento, esperar en ti, difícil sé que es, mi mente dice, no es posible, o sea, la situación está bien compleja. El día de ayer nos compartía Iraís acerca de una situación económica y la angustia que ella pudo experimentar antes de ver solucionado este asunto y cómo Dios sorprende. A pesar de que nuestras emociones, nuestros sentimientos se ven todos alborotados y movidos de su lugar a causa del desasosiego o de la impaciencia. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, al darnos cuenta de la situación en la que nos encontramos, sentimos que estamos en aprietos? Y comenzamos a sentirnos intranquilos, nos angustiamos, sintiendo que esta vez no la vamos a librar, que esta vez ahora sí no voy a poder pagar la colegiatura, entonces me van a correr del seminario, entonces ¿cómo le voy a hacer? O en cuestiones de salud, de repente a lo mejor hemos estado un poco mal de salud en algún tiempo y vemos que eso no mejora y empezamos a sentirnos inquietos también. Empezamos a decirle a Dios, Señor, ¿pero por qué? Ya me compré y tomé todas las medicinas que me han dado y no me compongo. Ya hice esto y aquello y no me compongo. Y he gastado mucho y nada pasa. Y entonces nuestro corazón se inquieta. El hecho de tener que realizar pagos y no contar con los fondos suficientes,
nos genera mucha angustia y ustedes saben de eso. O de repente no tener dinero para ir a tu campo y no saber cómo lo vas a hacer para el fin de semana. O las situaciones familiares, nosotros estamos aquí y de repente nos enteramos que les pasa algo a nuestra familia y empezamos a inquietarnos, empezamos a sentir que necesitamos ir allá para por lo menos poder hacer algo por los nuestros. Sin embargo, son situaciones que requieren de nuestra paciencia y de nuestra confianza en el Señor. Entonces, cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, nos vamos a sentir angustiados. Esto fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dice, los israelitas al darse cuenta de cuál era su situación, se sintieron amenazados. Y en cierta manera tenían razón, ¿no? O sea, la pelea que iban a sostener, si lo vemos así, de alguna manera crítica, podemos decir, sí la llevaban de perder. Sus enemigos eran muchísimos, les triplicaban, les potenciaban la cantidad de hombres con las que ellos contaban. Entonces, cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, también nos vamos a sentir amenazados. El no contar con esos recursos nos va a generar mucho miedo y mucho estrés y va a quitar la paz de nuestros corazones, de tal forma que veíamos ayer también, nuestros rostros cambian. Y cuando de repente alguien nos ve que nos conoce bien y nos pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Pues se nota esa parte de que la paz que teníamos se ha ido por alguna situación que estemos experimentando. Entonces, nos vamos a sentir amenazados. La amenaza es un inminente desarrollo de algo negativo. Ahora, como humanos, la verdad es que nuestra mente empieza a hacer muchas películas, muchas situaciones en las cuales podríamos ver que vamos a estar si no se arregla esa situación. Y entonces empezamos a angustiarnos por algo que ni siquiera sabemos que va a suceder. Y el desasosiego en nuestro corazón es tremendo. Nos puede deprimir, nos puede hacer tirar la toalla, nos puede hacer decir, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, ya no puedo. Ya le he dicho al Señor que si Él no hace esto, o le he puesto esto en las manos del Señor y que si Él no va a hacer algo, entonces yo ya me voy. Y muchos se han alejado del Señor por causa de estas inquietudes que nos causan las situaciones que experimentamos día con día. Dice en el verso número 6, todo el ejército se veía amenazado. Todos, dice que se escondían en zanjas, en cuevas, otros más hasta estaban atravesando el río del otro lado, porque no querían enfrentar un ejército tan numeroso con las situaciones que ellos tenían. Cuando la paciencia no es una de nuestras fortalezas, somos tentados a salir huyendo. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para ir al territorio de Gad. Querían salir de ahí, sabían que si se quedaban, muy probablemente iban a morir a manos de los filisteos. Algunos de nosotros hemos dejado algunas cosas a medias porque no hemos tenido la paciencia para terminarlas. Vemos las cosas que se nos encargan o las mismas cosas en las cuales nosotros nos comprometemos y de repente se nos hacen muy grandes. Sentimos que no vamos a poder y en vez de intentarlo, en vez de mantener y forjar paciencia, decidimos abandonar. Y así se han abandonado estudios, se han abandonado familias, se han abandonado trabajos y también se han abandonado iglesias. Preferimos huir de las situaciones que enfrentarlas y esperar en el Señor. Preferimos dejarlas, dejar que pasen, a tener que batallarle con esas cosas. Por ejemplo, cuando vemos oposición a algún proyecto en nuestras iglesias, trabajamos tanto en ese proyecto, le trabajamos, le estudiamos, vimos los objetivos, cómo íbamos a hacerlo, lo presentamos a la iglesia y la iglesia dice, no pasa. No pasa, o sí pasa, pero tienes que quitarle esto, y tienes que meterle esto. Y entonces nos molesta. ¿Por qué si le invertí tanto tiempo? ¿Por qué si así como lo planeé está muy bien? Y entonces vemos oposición
a lo que estamos haciendo y lo más fácil es decir, ay, lo voy a dejar, ya y que muera. ¿Para qué me meto en problemas, no? ¿Para qué le batallo con los hermanos? Mejor, por mi salud espiritual, que alguien más se haga cargo de eso. Salimos huyendo de las cosas por la falta de paciencia en nuestras vidas. También, cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, somos tentados, muchachos, a tomar malas decisiones. Es lo que le pasó al rey Saúl. Del verso 7 al 10 nos explica las cosas que Saúl hizo por falta de su paciencia. Dice el verso número 7, Saúl estaba en Gilgal y todo el pueblo que lo acompañaba temblaba de miedo. Cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, vamos a tomar malas decisiones haciendo las cosas que no nos corresponden. Voy a pedirles que busquen en el primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 8, y que alguien lea este versículo, por favor. Primera de Samuel, perdón, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál era la indicación de Samuel a Saúl? Esperar. Espera 7 días para que juntos ofrezcamos holocausto y sacrificio al Señor y ahí se te va a decir qué debes hacer. Pero Saúl tenía tanto miedo y al ver que también el pueblo se le estaba desbandando, Saúl dijo, algo tenemos que hacer. Dice el verso 8, allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el sacrificio. Saúl no era ni sacerdote y tampoco era profeta, pero como vio que toda la situación del pueblo ya se le estaba saliendo de control, ya se estaba quedando solo, decidió él hacer las cosas por su cuenta, tomar un lugar que no le correspondía en vez de esperar en el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios que apenas terminó de hacer el sacrificio, ¿y quién se apareció por ahí? Samuel. ¿No les ha pasado algo así? De repente nos dan alguna indicación y hacemos la parte, estamos esperando, pero nos desesperamos porque la persona que tiene que estar con nosotros de repente no aparece, no está, y decimos, pues hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Y entonces empezamos a hacer las cosas que no nos corresponden porque no somos el líder, porque no somos el pastor, y entonces de repente vemos que se aparece nuestro líder y nuestro pastor y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Quedamos en esto. Y entonces sucede otra cosa en nuestras vidas. Usurpamos funciones que no nos tocan, pero también, lejos de aceptar la responsabilidad de lo que estamos haciendo, nos justificamos por lo que hemos hecho. Es lo que hace Saúl. Dice así, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel y salió a recibirlo y lo saludó. Imagínense la escena. Saúl bien contento, ya había hecho el sacrificio, ya había adorado a Dios. Llega Samuel, le dice, hola Samuel, qué bueno que viniste, qué bueno que te estás uniendo a esto que es tan importante. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas y que los filisteos se habían juntado contra nosotros, pensé, los filisteos ya están por atacarnos y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. O sea, la culpa es tuya. Tú no viniste. Ya las cosas ya estaban aquí a la puerta y tú no llegaste. Entonces, pues yo lo hice. Nos van a sobrar excusas, muchachos, para justificarnos de las cosas que hacemos cuando la falta de paciencia entra en acción en nuestras vidas.
Y lo más seguro es que vamos a culpar a otros de lo que nosotros decidimos hacer. Porque no aceptamos las consecuencias de nuestros actos. Porque a veces es más fácil hacer el reflector hacia alguien que quedó de hacer algo, pero que por cualquier cosa no pudo, no llegó, o está tardando un poco, y nuestra impaciencia, nuestra inquietud hacen que nosotros actuemos en contra de alguna situación. Saúl se excusó, sin embargo, la excusa no le valió. Las instrucciones para él habían sido muy claras. Espera 7 días y yo voy a llegar y juntos vamos a adorar a Dios. Y ahí se te va a decir las cosas que tienes que hacer. Cuando la paciencia no es una de nuestras virtudes, nos vamos a perder la bendición de Dios. A Saúl le costó su reino, le costó el trono. Algunas versiones dicen que Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó por 42 años en Israel. O sea que más o menos murió a la edad de 72, 73 años, una edad muy joven, muy, muy joven. Nos perdemos la bendición de Dios. Dice entonces Samuel, le dijo Saúl, locamente has hecho, o neciamente has hecho, porque sabías bien lo que tenías que hacer y tu impaciencia te llevó a actuar de una manera que no tiene excusa. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Y la historia la sabemos. Saúl muere junto con sus 3 hijos en una pelea precisamente contra los filisteos. Mueren sus 3 hijos por las flechas, las espadas, y Saúl se recarga en su espada pidiendo no ser recogido vivo por los filisteos para que no hicieran burla de él. Muere recostado sobre su espada, su escudero junto con él, y sus cuerpos, sus cabezas son decapitadas, sus cuerpos son exhibidos en el muro de Besán, y realmente fue un final feo para un rey que, si hubiera sido paciente, seguramente el Señor hubiera prolongado su reinado hacia sus sucesores. ¿Cuántas veces, muchachos, nosotros por nuestra impaciencia nos perdemos bendiciones de Dios? Nos desesperamos con la gente que es lenta, porque pareciera que tenemos que arriarlos, ¿no?, para que accionen. Nos desesperamos por situaciones que no nos agradan porque no se hacen como yo las haría. Y entonces nos molestamos y andamos con nuestras caras y nuestros gestos. Y eso contamina el ambiente de quienes trabajan con nosotros alrededor. Y en los siguientes proyectos, pues ya no nos quieren invitar, porque en vez de ser de bendición y de inspiración para otros, empezamos a hacer una carga por nuestra impaciencia. Tenemos que trabajar mucho en paciencia. Yo soy la primera de ellas. Hay cosas en las cuales platicamos con el hermano Villagrán, en qué cosas nos desesperábamos. Y hay cosas pequeñitas en las cuales nos desesperamos mucho. Hay cosas grandes que requieren paciencia y decimos, no, hasta eso aquí no, como que sí, soy más tolerante en esto. Pero todo es esto parte de nuestro carácter. La paciencia es una virtud que tenemos que trabajar, es parte del fruto del Espíritu. Dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es importante, muchachos. Si no la ejercemos de verdad, podemos perdernos grandes bendiciones de colaborar con otros, pero también la oportunidad de ser bendecidos de parte de Dios en nuestras propias vidas. Trabajemos la paciencia, en verdad que la necesitamos y este mundo la necesita mucho también. Vamos a orar. Señor, te alabamos, Padre, y te bendecimos porque nos ayudas a darnos cuenta, Señor, de aquellas cosas de las cuales necesitamos seguir trabajando en